Principales aportes y diferencias entre las perspectivas epistemológicas. Como primer aporte tenemos el positivismo. Se conoce como positivismo a una estructura o sistema de carácter filosófico que está basado en el método experimental. Consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia. Uno de los principales autores que defendió el positivismo fue Comte. Comte afirma que únicamente la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados sociales. La filosofía de Comte estronga grandes rasgos a la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad, capaces de instaurar el orden social sin apelar a oscurantismos teológicos o metafísicos. Para Comte, esta ley se aplicaba a todo: mente humana, ramas del conocimiento, historia del mundo, etc. Y consiste en la búsqueda de los seres humanos de una explicación de las cosas que los rodean, pasando por 3 estadios diferentes. El primer estadio es el estadio teológico, considerado como el primer estadio y punto de partida. La mente humana busca el origen y la esencia de las cosas, se busca el conocimiento absoluto. Se supone que fuerzas o seres sobrenaturales creaban y regulaban el mundo. El punto máximo de este estadio es el monoteísmo. El segundo estadio es el estadio metafísico. Es el menos importante de los 3, al ser un estadio transitorio. En este estadio las fuerzas abstractas sustituyen a los seres sobrenaturales. Su estadio máximo es cuando una entidad como la naturaleza es considerada como la causa de todo. El tercer estadio es el estadio positivo, considerado como el estadio final y el más importante. Las personas abandonan las ideas no científicas y se centran en la búsqueda de leyes naturales invariables que gobiernan todos los fenómenos. La búsqueda de estas leyes supone practicar tanto la investigación empírica como la teórica. El segundo aporte es el falsacionismo o racionalismo crítico. Este consiste en que para afirmar una teoría es necesario refutarla. Fue fundada en 1934 por el filósofo considerado más importante del siglo XX, Karl Popper. Este se dedicó a cuestionar el positivismo que establecía el Círculo de Viena, y no solo esto, sino que también criticaba toda forma de marxismo y de teoría social o científica que pretendía ser científica a pesar de que no lo era. Mientras el Círculo de Viena concebía la ciencia por un método inductivo, Popper se opone a este y plantea que la ciencia debe ser deductiva, pues la ciencia moderna pretendía encontrar leyes universales. El tercer aporte que encontramos es el neopositivismo. El neopositivismo surge en Viena entre los años 1920 y 1930, en un grupo integrado de pensadores matemáticos y filósofos que denominaron el Círculo de Viena. El pensamiento de este círculo se encontraba tener un lenguaje unificado de la física, el auge de la lógica y las matemáticas, la concepción científica del mundo y el método de investigación inductivo. Es allí donde empieza a surgir el neopositivismo en el siglo XX, apoyando la tesis por verificación. Los exponentes más significativos fueron Russell y Wittgenstein. Wittgenstein era un filósofo, matemático, lingüístico, lógico y discípulo de Russell. Aunque fue muy importante para el neopositivismo, nunca se consideró parte del Círculo de Viena. Russell fue un matemático, filósofo, lógico y escritor británico. Fue ganador del Premio Nobel de Literatura. Uno de los historiadores de la ciencia, Lakatos,
Fue alumno de Popper y seguidor de Kuhn, y el fundador del falsacionismo sofisticado, que es un doble enfrentamiento entre dos teorías rivales y la experiencia. Las teorías rivales se confrontan con la experiencia, una es aceptada y la otra es refutada. Thomas Kuhn fue uno de los grandes filósofos de la ciencia del siglo XX. La piedra angular de su pensamiento es el paradigma, un hito que provoca una revolución en la ciencia. Kuhn considera que los únicos quehaceres posibles para un científico son tres: ciencia normal, descubrimiento y verificación. La ciencia normal es utilizando sus propias palabras, la investigación basada firmemente en uno o más logros científicos pasados. Paul Feyerabend nació en 1924 en Viena y murió en 1994 en la misma ciudad. Realizó estudios de física y astronomía y al final realizó un doctorado en física. La epistemología de Feyerabend desplaza la atención centrada en la dimensión racional de la ciencia para enfocarla en el contexto histórico y sociocultural. La ciencia es concebida como un estilo cognitivo coexistente con otras formas de comprender o pensar la realidad.